Elisabeth Duval nos va a explicar por qué en Argentina se ha votado a alguien tan despreciable como Javier Milei. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Nos va a intentar explicar por qué en Argentina están votando mal. ¿Por qué no siguen votando aquellas fuerzas, que son las políticas que ella defiende, que han llevado al país literalmente a la putísima pobreza? Lord Dreuz, gracias por la suscripción. Aquí tenemos al editor representando, hermano, representando. Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. Ya os he comentado antes que me interesa mucho la reflexión de Elisabeth Duval en este sentido, porque si no hay un grado de autocrítica, teniendo en cuenta que lo que lleva aplicando Argentina las últimas 2, 3, 4 décadas es una mierda, son exactamente las mismas políticas que defiende Elisabeth Duval, darle a los argentinos en 4 y que defienden desde Sumar, y estas las políticas de los llamados derechos, de la generación de los derechos, de vamos a repartir más derechos, tengo derechos, y cómo se financian todos esos derechos. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo pagan? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Bueno, esos derechos se financian creando un estado gigantesco, expoliando y confiscando a todos aquellos que creen riqueza, y a partir de ahí tendremos el gran país de los derechos. Vamos a imprimir billetes. Ahí sale. Genial. ¿Nadie se da cuenta de que hay algo que falla en esa lógica? Plan, ¿estás seguro de que puedes imprimir riqueza? Dinero puedes imprimir, pero si tú imprimes dinero infinito, ¿ese dinero va a valer algo? La respuesta es no. Y ahí vemos la inflación del peso argentino. The Argentine peso. Oh, sheesh. Damn. What the heck? Argentina done rug pulled their own currency, man. What is this? ¿Por qué ha caído el peso argentino de la forma en la que ha caído? Porque es que la gente no están siendo responsables. Dice Elisabeth Duval, los jóvenes no somos fachas. La juventud hoy es desafecta, desconectada, cree menos en el poder de la política para las transformaciones y ese caldo de cultivo lo podrán aprovechar muchos, pero ser desafecta no es ser facha. Y nos pone una foto de Javier Milei con Santiago Abascal. El candidato ultraderechista argentino Javier Milei con el líder de Vox Santiago Abascal. Me dormí la noche del domingo refrescando una y otra vez mis redes sociales para seguir los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias argentinas. Me preocupé cuando se filtraron las primeras declaraciones de los búnkeres de las coaliciones afirmando que el resultado de Milei, anarcocapitalista declarado. ¿Cómo alguien anarcocapitalista puede ser de ultraderecha? Me pregunto. Pero vale. Anarcocapitalista declarado, a propósito del cual cualquiera que lea estas líneas habrá escuchado y leído ya sobradamente estos días, preocupaba y mucho en el campo peronista de la Unión por la Patria. No entiendo por qué no han seguido votando a los peronistas. A mí la verdad es que me genera cierta esperanza, tío. El hecho de que un país como Argentina, en el momento en el que han visto que estaban nadando entre mierda y miseria y han dicho... Vota Milei, después vota Milei, vota Milei. ¿Y qué? Dolarice. Bueno, pues a lo mejor sí que votamos al peluca este. Cuando me desperté, Milei había quedado primero en un perfecto reparto a tercios de los votos entre él, derechísima, Juntos por el Cambio, derecha, y Unión por la Patria, oficialismo peronista. Las encuestas pronosticaban otra cosa, un escenario distinto y muy remoto, si acaso un tercer puesto, y muchos argentinos despertaron también preguntándose si en realidad también ellos habían estado soñando. Los análisis posteriores resaltaron el voto a Milei y la libertad avanza en feudos peronistas, su expansión por toda Argentina, cuando al principio había sido un fenómeno relativamente porteño, y la importancia del voto joven e indignado, de la desafección generalizada con la casta política, el descontento, los criptobros y la radicalización de los streamers y las fake news. ¡Hermanos criptobros! ¡Hemos vuelto, joder! Sí. No difiere mucho de lo que nos preguntamos por aquí cada vez que se abren las urnas y se habla de Vox, o cuando una encuesta dice que entre los jóvenes que votan, una parte se inclina por la extrema derecha. Tampoco es muy distinto de los comentarios. ¿Quién sabe si elogios o meras constataciones sobre la maestría con la cual organizaciones políticas así se manejan en redes como TikTok? Tal discurso parece haber desaparecido un poco hoy, de forma curiosa, casi por entero, como consecuencia del resultado inesperado del 23J y de extrapolaciones como las de la encuestadora francesa Cluster 17, que daban al PSOE como ganador del voto joven, luego a Sumar y después a Vox. Es imposible, viendo la fe otorgada a las encuestas, solo sin mirar a la fe concedida a Dios, no acordarse de las palabras de Bourdieu sobre el efecto fundamental de toda encuesta de opinión: constituir la idea de que existe una opinión pública unánime, en consecuencia legitimar una política y reforzar las relaciones de poder que lo fundan o hacen posible. Esto realmente no era necesario en el artículo, pero lo ha metido para parecer inteligente, Elisabeth. Los
¿Los jóvenes no somos fachas? No. Pero no es por ningún voto particular a una formación por lo que no lo somos, ni tampoco por lo que afirmen las encuestas o sondeos sobre nuestras tendencias. No, es principalmente porque lo que vosotros dibujáis como lo facha, la ultraderecha, la turboderecha, el fascismo, no es sino una caricatura, no es sino una proyección de ciencia ficción. Es algo que luego no está consolidado por las acciones de aquellos partidos a los que llamáis ultraderecha en la mayoría de los casos. La juventud hoy es desafecta, desconectada, cree menos en el poder de la política para las transformaciones. No, al revés. Si han votado a Javier Milei es porque probablemente estaba la cosa tan jodida que han dicho: por favor, salva este país, estamos en eso. Vamos a votar al peluca este que por lo menos propone lo contrario a lo que llevamos haciendo los últimos años. Porque los últimos años literalmente nos ha llevado a la pobreza absoluta. Y ese caldo de cultivo lo podrán aprovechar muchos, pero ser desafecta no es ser facha. Hablar de un paro juvenil del 27,4% es hablar de un hecho objetivo con consecuencias políticas y vitales, como lo sería hablar de la cantidad de jóvenes que gracias a la reforma laboral han podido firmar por primera vez un contrato indefinido. Pero hablar de una orientación política definitiva para o de los jóvenes, como si tal foto fija existiera, como si las mareas políticas nos sacudiera, sin que nos enteráramos demasiado bien por dónde o cómo, es simplemente hacernos trampas al solitario. La política tiene que hacerse cargo del deseo. Fucking shit, dude. El deseo, tío. El problema hasta ahora es que el deseo no se estaba teniendo en cuenta. La política tiene que hacerse cargo del deseo de futuro, de estabilidad, de orden, de algo mejor, de libertad, de justicia, de vidas tranquilas y menos aceleradas, sin vértigos, sin redes a punto de esfumarse. Y esa carga de deseo, también la carga de la cual la extrema derecha más exitosa escoge responsabilizarse, no es una carga fachosa, es deseo y así hemos de asumirlo. De orientar su consecución de formas que no sean autodestructivas es de lo que ha de ocuparse toda política transformadora, de ofrecer así también a la juventud un futuro. Los jóvenes no somos fachos, simplemente portamos la difícil carga del futuro. Que este futuro sea algo más que el eterno retorno del pasado o algo más que una pesadilla, sea Milei, sea otra, es lo que falta por escribir. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Entonces, según tú, Elizabeth, ¿a quién deberían haber votado los argentinos? ¿Qué es lo peor que puede hacer Javier Milei, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Argentina? Tú aquí has puesto las tres opciones que había, ¿no? Milei, derechísima, Juntos por el Cambio, derecha, y Unión por la Patria, oficialismo peronista. ¿A quién deberían haber votado a estos? ¿A los del oficialismo peronista? Bukele para Argentina. Al que diga ella, la madre que nos parió, tío. La madre que nos parió, que nos pillen confesados. Javier Milei, futuro presidente. Javier Milei, el último punk. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, que es Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!